Estamos aquí en A Contragolpe este domingo que parece ser va a ser de demasiado calor y que como buen augurio de la tradición de que febrero loco y marzo está otro poco, pues febrero fue de frío y marzo ahora pinta caliente, caliente. Los saluda Guillermo García Manzano. Y Concepción Villalobos, con mucha alegría de encontrarnos en este espacio dominical y pues esperando que estén disfrutando de esta jornada y esperando que estén disfrutando con nuestra conversación que dura 1 hora cada 8 días, pero que le hacemos con mucho cariño y que sabemos ustedes comentan ampliamente. Y precisamente yo creo que Conchita ha recibido, al igual que todo el correo de A Contragolpe, muchísimos comentarios. ¿Por qué no platicas algunos de ellos en relación a programas que han pasado? Pues el de la semana pasada, nuestra querida amiga, la maestra Vicky Medina, a quien saludamos hasta allá, hasta Jojocotlán, donde ya se preparan los martes de brujas, por supuesto. Ahí nuestra maestra Vicky Medina desde ahí nos escuchó y nos hizo comentarios de cómo en esta costumbre de irse a bañar en los ríos de Oaxaca, nos habló de este puente, de este puente Porfirio Díaz, que abajo del puente la gente iba a lavar su ropa, iba a tomar ese baño, de la diversión que era ir a la cascada que estaba en la zona de la ex hacienda de Aguilera, y por supuesto de esta Oaxaca que a ella le tocó vivir y que añora tanto y que disfruta tanto, y también nuestra amiga Pati Lira, que nos mencionó sobre el Paseo Juárez el Llano, sobre lo que se hacía ahí, y estos recuerdos que son muy personales y muy familiares y que agradecemos nos comparta, porque también se vuelven en recuerdos comunitarios. Al final, la gente que habitó esta ciudad se conocía, se compartía y fue construyendo su historia disfrutando estas calles y estos lugares. Siempre hay, desde luego, un cúmulo de comentarios, algunos de ellos, hay que decirlo, con críticas muy sanas, por cierto, pero que nos ayudan y nos favorecen. Y otros, pues que definitivamente es todo pan, amor y fantasía. ¡Qué hermoso! Esa es precisamente la idea de A Contragolpe, el entrar en polémicas, pero polémicas positivas, en que cada quien manifieste su punto de vista y que desde luego aquí en este programa lo hagamos, porque de una u otra manera creo que una sociedad que es pues simplemente complaciente a todo lo que se dice y se hace, pues es una sociedad que está viviendo en la falsedad. En cambio, cuando hay críticas positivas, cuando hay críticas que de alguna forma son parte de nuestra libertad en el pensar, decir y hacer, pues creo que nos va a favorecer a toda la comunidad oaxaqueña. Y fíjense que, así como usted lo comenta, la semana pasada me tocó ir a la presentación de un libro muy interesante sobre mujeres en la historia y lo comentó la maestra, la doctora Margarita Dalton. Y ella decía algo que va mucho con lo que usted dice, porque decía que en la investigación histórica es entrar como a un bosque, y un bosque tú lo puedes ver por distintas rutas y desde distintos ángulos. Y eso es lo que pasa cuando ponemos en la mesa un tema, por ejemplo, como el llano. Pues cada quien lo va a comentar y lo va a ver desde su propio recuerdo, desde lo que vivió, desde lo que ahí entendió, leyó, y eso es lo que hace ricos espacios como A Contragolpe. En este mundo traidor nada es verdad ni es mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Así lo dijo el poeta, ¿no? Bueno, pero creo que ya llegó el momento en que nuestra amiga Solecita pues haga su comentario cultural de esta semana. Adelante, Sol. ¿Qué tal, amigas y amigos de A Contragolpe? Con mucho cariño los saludo este domingo de marzo del año 2022, con muchas actividades presenciales en nuestra ciudad. Es el caso del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, que el pasado 10 de marzo inauguró la exposición La gente del viaje, Gitanos sin Fronteras, del maestro Lorenzo Armendáriz. La exposición cuenta con la curaduría del maestro César Carrillo Trueba. Se puede visitar de miércoles a lunes en un horario de 10 de la mañana a 7 de la noche en la calle de Manuel Bravo 116 en el centro. La Casa de la Ciudad, en colaboración con PUEC UNAM, te invita a participar en el ciclo de conferencias Ciudad, Arqueología y Comunidad, que se llevará a cabo el jueves 17 de marzo de 9:30 de la mañana a 7 de la noche y en la que participarán los doctores Javier Delgado Campos y Gustavo Garza Merodio, el arquitecto Gerardo Virgilio, las maestras
Lilia Rivero Weber y Ana Valle Cornavaca, y la doctora Rosalía Camacho. Informes e inscripciones en las redes sociales de la Casa de la Ciudad. El Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, el IAGO, presenta la exposición 20 años de obra gráfica en el taller Sanger de Dan McClure, artista y director de Art Division, una organización ubicada en el barrio de MacArthur Park, en Los Ángeles, California, donde él reside y mantiene su taller. Viaja con frecuencia a la ciudad de Oaxaca, donde realiza grabados en el taller del maestro Fernando Sandoval. Visita la muestra que estará vigente hasta finales de abril en Macedonia Alcalá 507 en el centro de la ciudad. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Congreso del Estado inauguró la muestra Las Cadenillas de Apolinaria, formada por 36 huipiles ismeños y que forman parte de la colección personal de José de Jesús Cisneros, heredados a él por su abuela Apolinaria. La exposición puede ser visitada en el lobby del Congreso del Estado en San Raimundo, Jalpan, y estará vigente hasta el 25 de marzo. Recuerda que en visitas presenciales es necesario el uso de cubrebocas y cumplir con el protocolo sanitario. El CIDIR Oaxaca hace una extensa invitación para que participen en la conferencia virtual, la formación de investigadores y la generación de publicaciones científicas de calidad. El ponente es el doctor José Luis Mendoza Cortés, profesor de la Universidad Estatal de Michigan, y se efectuará el 18 de marzo a las 11 de la mañana. Registros en las redes sociales del CIDIR Unidad Oaxaca. Y desde aquí, un abrazo al querido amigo y periodista cultural José Luis Pérez Cruz por la pérdida de su amado padre, don Amancio Pérez Ruiz. Te mando un abrazo muy fuerte, amigo. Me despido. Es importante que continuemos observando el protocolo sanitario. Cubrebocas, lavado de manos, uso de gel antibacterial y sana distancia es importante. Recuerda que este programa, además de escucharse desde La Mexicana, también lo encuentras en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Facebook y en Spotify como A Contragolpe Oaxaca. Visítanos. Un abrazo, no bajes la guardia y que tengas una excelente semana. Gracias. Pues muchísimas gracias, Soledad Alvarado Juárez. Gracias porque miras la cultura con esos lentes maravillosos que la hacen brillar, que la hacen ver con muchísima luz. Y es el momento de continuar con A Contragolpe. Queremos decirles que vamos a mandar a nuestro primer corte, pero invitándoles a que se queden en este espacio si nos están siguiendo por esta transmisión que agradecemos tanto a La Mexicana en el 570 de AM y 94.9 de FM. Y si usted está en cualquiera de nuestras redes sociales, pues comente, comparte este espacio, vaya nutriendo la conversación que tanto apreciamos. Estamos aquí en A Contragolpe. Un espacio cultural. De fiestas y tradiciones oaxaqueñas, la Cruz del Pedimento. Entre los límites de Mitla y Matatlán se levanta una colina que presenta en su centro la Cruz del Pedimento, construida de piedra en remota antigüedad desconocida y rodeada de misterio. A simple vista, esta colina no contiene nada, pero los lugareños le tienen idolatría. Todos los años, después de la feria de Tlacolula verificada el primer domingo de octubre, al regresar los indígenas a sus pueblos y después de visitar Mitla y dejar ahí granos de cacao y maíz como homenaje a sus muertos, acampan alrededor de la gran cruz de piedra donde hacen petición de lo que quieren, representando sus deseos gráficamente con lajas y guijarros. En efecto, si el solicitante quiere casa y solar, marca con piedras chicas un cuadro que representa el terreno. Cuando además de casa y solar, el interesado quiere dinero, traje, hogar y familia, representa los primeros deseos con pequeñas piedras amontonadas en ambos lados del interior de la casa. Para representar el hogar, en el centro ponen una piedra cuadrada y una larga cilíndrica encima como si fuera metate, con su correspondiente mano,
y lo último lo indican colgando del techo una onda de ixtle en cuyo fondo se deposita una piedra larga que representa al niño en su cuna. Así sucesivamente van significando estos buenos hijos del pueblo sus deseos con primitiva confianza, como si estuvieran en la época del pedimento a los dioses. Un espacio cultural. Pues ya estamos nuevamente aquí en la Contragolpe y creo que vamos a comentar varias cosas, una especie como de miscelánea de los aconteceres idos de Oaxaca. Por ejemplo, uno de ellos, muchas gentes de poca edad y de no tan poca edad también, no recuerdan que aquí en Oaxaca hubo una placita de toros en el Marquesado, una placita en donde el color, la seda y la bravura se hacían presentes. Qué bonito era ver en el redondel, dicen las crónicas, los gritos impregnados de frenesí, pues que animando con sus vivas a Juan Crudo, el famoso Juan Crudo, a Juan León el mestizo, a Juan Moreno el americano, a Diego Prieto el cuatro dedos, a Rebujía con su famoso bandillero el Cuquito, en fin, eran los placeres máximos de todos los que aman pues la tauromaquia. Pero hubo un señor gobernador del estado que fue Gregorio Chávez, quien diciendo que tenía la necesidad de ideas de renovación social, pues dio por terminadas las corridas de toros en la placita del Marquesado. Y desde luego, pues se quedaron muy tristes con el decreto expedido por él en el año de 1892 y se quedó muy triste también don José Larrañaga, que fuera el empresario taurino de aquel entonces. Bueno, pues ni hablar. Hay cosas que suelen suceder y otras que desaparecen. Oiga, pero fíjese que avanzada esta decisión y esta renovación social que fue muy temprana, porque justo ahorita la gran discusión y la opinión se divide entre la fiesta brava como una expresión de arte y cultura muy respetable, y la fiesta brava como un ejercicio violento hacia un ser vivo como puede ser un toro, y sin entrar en polémica, pues en nuestro estado, en la ciudad de Oaxaca, perdón, desde entonces están prohibidas las corridas de toros. Entiendo yo, alguien me puede decir el dato, también las peleas de gallos. Por eso en nuestras fiestas tradicionales ya no vemos estos jaripeos o que se ponen en muchas fiestas de los pueblos cercanos y de todo el estado. Aquí en la ciudad de Oaxaca no puede ocurrir, ni creo que con los reglamentos que hay ahora para la protección de los animales o las leyes que hay, pues puedan volver a ocurrir. Pero quién sabe, porque yo conozco a familias enteras que se dedican precisamente a las peleas de gallos y que, pues, ¿para qué nos hacemos tontos? Hay un montón de palenques o ya instituidos o bien pues que operan clandestinamente, pero pues es algo que ha sido muy de la cultura mexicana, sobre todo de la cultura campirana. Claro, como tú bien lo dices, hay una polémica entre que es muy sanguinario, ¿no? Como sanguinarios son los toros, o como sanguinarios son aquellas peleas. Yo recuerdo también que las anunciaban y afortunadamente el jefe del departamento del Distrito Federal, el jefe de hierro que le decían a JP Uruchurtu, prohibió, porque se anunciaban en el toreo de Cuatro Caminos peleas entre león y búfalo, toros, ¿no? Y a ver cuál ganaba, y eran unas apuestas que se corrían muy fuertes. Incluso, pues, nos hacían recordar lo que pasaba en la antigua Roma, en donde en el Coliseo también se simulaban grandes batallas, y algunas de esas batallas eran reales, sobre todo con los animales. Traían animales tan exóticos como cocodrilos y los ponían a pelear contra algún otro animal, tal vez un gran felino, en fin.
No sé, yo creo que los seres humanos somos seres a veces demasiado crueles. Claro, sí, yo estoy totalmente de acuerdo y por eso sí creo que difícilmente se van a volver a autorizar en Oaxaca cuando se está discutiendo en otras partes del país para que se prohíban o para que dejen de hacerse y lo decimos con todo respeto, como usted dice, para aquellas personas que sienten como parte de su tradición este tipo de fiestas. Si vamos al Bajío o a estas ciudades del occidente de nuestro país, es muy importante en una fiesta que se precie de serlo, tener un palenque donde van a haber peleas de gallos. Inclusive los grandes artistas claro. se presentan en los palenques como, digamos, en el entretenimiento. En el entretenimiento del espectáculo ese que estamos comentando. Pero bueno, lamentablemente esto va... Oye, también hay cosas tan crueles como, pero también tan osadas como lo que sucede en España el día de San Fermín, en donde sueltan a los toros y hay algunos románticos que se van atravesando y corriendo y hay muchos muertos ya. Claro. Y bueno, ahorita que decíamos de los palenques, Vicente Fernández cantaba una canción bien bonita que hablaba sobre la pelea entre dos gallos y hay corridos que hablan sobre eso, pues al final, pues es algo que se hacía y que es costumbre y es parte de una expresión cultural. Claro, pero bueno, como siempre hay una primera vez en muchas cosas en la vida. Y una de las primeras veces que hubo aquí en Oaxaca algo que verdaderamente no dejaba de ser violento es los primeros boxeadores que existieron aquí en Oaxaca. Yo no sé, tal vez en el siglo XIX haya habido algunos que yo no tengo referencia de los mismos, pero en el XX, tal vez a través de las legendarias figuras que influyeron como Jack Dempsey o Carpentier también, que era buenísimo, y que nuestros padres y nuestros abuelos se ponían en las radios aquellas, pues muy de bulbos, y a tratar de oír e imaginarse todo lo que sucedía, cuando prácticamente había muy poca televisión en México, Distrito Federal. Yo me acuerdo que nos pegamos a la radio para oír la pelea entre el famoso Raúl Ratón Macías y Jalimí, que por cierto, pues fue una pelea pues de muchas dudas, ¿no? Porque ya habían hecho destrozos de la imagen del ratoncito, el gran ídolo mexicano. Pero aquí en Oaxaca hubo pues muchos escenarios donde se daba la actuación de los púgiles. Por ejemplo, en donde está ahorita el Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, ahí por la carretera, Niños Héroes, se ponían los antiguos coches, prendían sus faros, haciendo un redondel, claro. Y ahí se celebraban algunos pleitos increíbles. Pero eran peleas de box. Eran peleas de box. Ring y todo, ¿no? Pues sí, y también en el cuartel de Antonio de León, y bueno, en el Teatro Macedonio Alcalá hubo varias peleas de box, y algunos de los más importantes exponentes de este deporte tan rudo y tan difícil, tan de condición física y tan de habilidad, pues no solamente visual, sino intelectual para poder eludir. El deporte del box es un deporte más que de golpes de defensa, pero bueno, ya se hizo de otra manera. Pero entre los grandes boxeadores de Oaxaca, todavía en el siglo XX, podemos ver a Alfonso Martínez Verges, que inclusive llegó a ser campeón nacional de peso pluma, un peso ligero, superior le llamaban. Y desde luego estaba Chucho González, un fuerte militar, con el que tuvo un enfrentamiento brutal hasta vencer. No era de 12 rounds o 15 rounds, no, hasta vencer. Y que, por cierto, salió ganador don Alfonso Martínez Verges, pues cuando prácticamente después de 23 rounds ya no pudo más el bravo militar Chucho González. ¿Y qué decir de uno de los más inmortales boxeadores de aquel entonces, chaparrito, chatito por los golpes y con orejas ya medio de coliflor también, que era pues prácticamente Enrique Díaz, el Chato Díaz, al que Oaxaca conoció sobre todo en el Teatro Macedonio Alcalá como Joe Quique, y que fue, por otro lado, un caballero y además un estupendo pugilista que nunca fue derrotado.
Y bueno, Raúl González, el Barrocito, el Gustavo Reyes Puyol, Raúl Varela y Agustín Güendulain, todos ellos eran amantes del deporte donde regían las reglas del inolvidable varón de Coubertin. Pues sí, pero además qué bueno que usted lo dice, es un deporte y tiene reglas y requiere de una preparación física y requiere de una destreza. O sea, no es, aunque sí es un deporte pues de golpes, es un deporte más bien de destreza para golpear y es una competencia deportiva que cómo unía a las familias en aquellos tiempos que, como usted lo comenta ahora, buscaban los mejores espacios y que sí eran empresarios, al igual que lo que usted decía hace rato de las plazas de toros, de la placita de toros en el Marquesado, pues sí había una retribución económica y un negocio y una empresa que ahí empezaba y que también dejó de existir como tal en Oaxaca porque no hay espacios dedicados a eso, pero que tal vez, no sé si abrió el paso o dejó como público muy, muy arraigado en Oaxaca el de las luchas libres, porque la lucha libre también era un público muy importante y a Oaxaca llegaron los principales luchadores técnicos y rudos para entretener a la gente a la que le gusta ir a la lucha libre, y aquí había muy buenos representantes de la lucha libre. Y de los que llegaron, algunos se quedaron. Sí. Todos conocimos al señor Nájera, que tuvo su restaurante y los tacos de Nájera. Sí, claro. Que era, no recuerdo cuál era su mote o su presentación de persona en términos de luchador, pero era cojolizo, así le decían, creo. Y bueno, un estupendo caballero que hizo su familia aquí, se quedó a vivir en Oaxaca y adoptó esta tierra como suya. Pues no sé, creo que nos vamos al primer corte. Yo supongo que sí, vámonos a nuestro siguiente corte. La invitación está hecha para que continúe aquí en este espacio, haciendo la remembranza de estos momentos tan entrañables en nuestra querida Oaxaca. Qué bueno que continúan en este espacio que hemos dedicado al recuerdo y al dibujar Oaxaca tan bonita que vivimos, esta ciudad que compartimos y que de verdad guarda en la memoria colectiva episodios tan padres como los que hemos comentado y como los que vamos a continuar comentando para ustedes. Pues sí, porque hace un rato decíamos acerca de los primeros boxeadores, las primeras corridas de toros, etcétera. Pero hubo unos primeros también muy importantes por hablar acerca del hombre conquistando el espacio. Creo que por allá, por el año de 1865, un señor de apellido Escarriola, Sabino Escarriola, llegó con un globo aerostático hasta la ciudad de Oaxaca. Y también fue ese mismo año a Tlaxiaco o algo así, ¿no? Sí, y este señor era un empresario del circo y actuaba en el circo, y entonces uno de los espectáculos, digamos, que dio fue justamente este primer globo aerostático que en su primer ascenso lo hizo de esa plaza de toros que mencionábamos en el Marquesado, y que la gente estaba tan emocionada y tan pendiente que subió al Cerro del Fortín, espacio del que ya hemos hablado también en otras ocasiones, para mirar desde ahí el globo aerostático y para disfrutarlo. La crónica cuenta que la ciudad lucía vacía en esa mañana, y posteriormente hay un segundo ascenso que se hace en el mismo año, que es desde la Alameda de León, pero que es en el marco de los festejos de un cumpleaños de Maximiliano. Así es. ¿No? Entonces, bueno, también fue un gran acontecimiento. Ahí donde está ahora, que le llaman Bajo el Laurel, ándele, ahí estuvo el globo aerostático que partió prácticamente a los espacios, ¿no? Y bueno, eso fue, pues imagínense la novedad y la emoción del pueblo de Oaxaca, que no estaba acostumbrado a esas grandes emociones de ese tipo. Pero también, años después, el 14 de abril de 1922, bueno,
pues entonces llegó el primer vuelo de un avión tripulado aquí a Oaxaca, a la Nueva Antequera, creando también el mismo alboroto y la curiosidad de todos los pobladores, y porque no querían perder ningún detalle de lo realizado por aquel piloto que, si no mal recuerdo, se llamaba Carlos Titus, sí, y que venía en compañía de su mecánico Emil Haas. Bueno, venían tripulando un poderoso aeroplano Lincoln Standard que había despegado de la capital de la República Mexicana para llegar a Oaxaca. ¿En qué tiempo crees? 2 horas, 3 horas. 8 horas. No sé si hizo alguna escala, no sé, pero fueron 8 horas de aquel. No, yo estoy mal. A las 8 horas de aquel día 22 salió de allá de México y vino a aterrizar 3 horas y 20 minutos después en los terrenos del llamado Campo Marte, que es donde está actualmente la colonia Reforma, si no me recuerdo. Okay. Y bueno, después Campo Marte tuvo frontera con lo que se llamó Colonia Nueva y hoy conocemos como Colonia Reforma, ¿no? Pero qué cosas tan hermosas, Oiga, qué sueños tan después hermosos. otro momento importante fue en 1935, cuando ya llegan los primeros aviones, los primeros vuelos comerciales a Oaxaca, y hay que enlazarlo, tiene que ver con que la gente viene por distintas razones, pero uno de los principales atractivos, si así se podía llamar entonces, pues es conocer las exploraciones de Monte Albán. Y usted sabe, usted lo ha comentado en algunas ocasiones, cómo salían del puerto de Acapulco, viajaban a Oaxaca, conocían Monte Albán y después en la tarde regresaban sin quedarse hospedados en Oaxaca, pero sí ya como un anuncio de cómo empezaba a comercializarse Oaxaca en una época moderna y en una era ya del turismo muy, muy importante, sin dejar de mencionar también que en las crónicas se habla de que Oaxaca era paso obligado de viajeros, y así queda escrito en este libro que habla sobre Porfirio Díaz, se me fue el nombre del autor, pero en este libro sobre Porfirio Díaz de Krause, ahí él inicia una parte muy bonita cuando habla del Oaxaca que vivió Porfirio Díaz y dice: Oaxaca era paso obligado de viajeros, pero que llegaran ya los vuelos comerciales, que llegaran ya los aviones, pues habría una nueva época a Oaxaca, como se abrió cuando llegó el primer recorrido en ferrocarril, sí, ¿verdad? O como se abrió en 1892, creo. Sí, o como se abre cuando conocemos ya de la carretera internacional, sí, ¿no? O la Panamericana que conocimos, o posteriormente, ya en la época muy moderna, muy reciente, esta supercarretera que poco a poco nos fue conectando de manera más ágil con el mundo. Pero fíjate que, por ejemplo, tú mencionabas lo que era un vuelo que salía de Acapulco y llegaba a Oaxaca y se regresaba a Acapulco. Yo tengo entendido que incluso todavía, pues por allá por los años 60, el capitán Vega, que tenía un DC-3, si no recuerdo mal, pues hacía eso. Él era el propietario del Hotel Monte Albán. Y entonces lo que hacía es que se iba de aquí, llevando a unas gentes a Acapulco. Ya en Acapulco estaban las 12, 14, 15, 18 personas que se venían para conocer prácticamente una referencia de Monte Albán, y una vez que terminaban, pues ni siquiera comían aquí, se regresaban a Acapulco. Pues ese no era un turismo que nos favoreciera. Eran curiosos que venían y pues no dejaban nada. Claro. Al único que le dejaban era el capitán Vega. Fíjate que también hay otra cosa que es importante, ¿eh? Hablábamos acerca de los distractores que se sentían en la ciudad de Oaxaca. Y aunque en otros programas ya hemos hablado de ello, la verdad es que sí, en aquellos años mozos del siglo XX y pues hasta los años, no sé si 30 y tantos o 40 y tantos, pues estuvieron muy de moda las famosas pozas zarcas. Algunos les llaman pozas arcas, tal vez porque lo relacionan con los arquitos de Xochimilco, porque es por la zona por donde se ubicaba. Oiga, hasta hay una colonia que se llama Pozas Arcas. Pero está mal, es Pozas Zarcas.
Zarcas porque zarca es lo verde, y el verde de la cantera de esas pozas, más la limpieza del agua que se tenía, hacían que se vieran precisamente verdes transparentes. Por eso eran las pozas zarcas. Y bueno, pues ahí había varias pozas, decían que había tres. Una, la del diablo, que era redonda, profunda y pequeña, y que estaba con forma de un cantarito de Coyotepec, con una boca de entrada pequeña y luego se ampliaba, y pues algunos aventaban y bolas. Cuando querían salir con los ojos cerrados ya no podían, se ahogaban. Y las otras pozas, pues eran la de la Virgen, que también era una poza muy bonita, que se podía ahí bañar de uno, y la del Ángel. Pero lo que sí quiero que se sepa es que las pozas zarcas fueron las que hacían las delicias de las jaladas de clase de los antiguos adolescentes aquí en Oaxaca. Las taparon por peligrosas y la verdad es que no están muy bien ubicadas para cualquier persona donde se encontraban, porque ya cundió todo lo que es el crecimiento urbano. Eso es muy importante decirlo. Estas cuencas que bajaban del río San Felipe y que nutrían ese río que mencionamos, que pasaba por debajo del puente Porfirio Díaz, por eso había un puente ahí, que nutrían estas caídas de agua como las pozas, las cascadas que nos mencionó la maestra Vicky, ya no las vemos, ya han desaparecido. Y en pocos años hemos visto que este río que bajaba antes y que se inundaba, se ha convertido en un hilito de agua que tiene que pasar entre la basura y entre las descargas de aguas negras de todas las zonas residenciales, todas las casas y todos los comercios y las instituciones que hay en la zona. Por eso es muy loable el ejercicio que está haciendo este comité por el rescate de la cuenca del río San Felipe, y hay que informarnos y hay que ver cómo podemos participar, porque es un trabajo ciudadano, pero no nada más de opinar, sino de gente que ha estudiado lo que ha pasado con cuencas de los ríos en otras partes del mundo y que está buscando soluciones adecuadas para que podamos disfrutar del agua en nuestra ciudad. Luego nos quejamos de que hace tanto calor en la ciudad si no tenemos agua. Oye, y por cierto, ahí donde está la cascada famosa, colinda con lo que después, bueno, reconocimos como donde vivía don Jorge Ortiz Cruz Aedo y el doctor La Resolana. La Resolana. Yo recuerdo de chamacón, ya de jovencito, que ahí tenían una alberca que seguramente construyó el doctor Ortiz Armengol. Y en alguna ocasión vinimos a un baile que venía desde México, pero recuerdo que el baile se hacía con la alberca vacía dentro de la alberca. ¡Ah, qué padre! Sí. Qué bonito. Bueno, pero también hay otras cosas que son importantes, porque en esa misma zona, en un árbol desilusionado por un amor frustrado, el hijo del general Ignacio Mejía colocó su espada, la empuñadura de su espada en un árbol, en el tronco del árbol, y se dejó ir y se mató, se suicidó. También fue algo muy grave. Y verdad, licenciado, que en esa zona también estaba la casa de descanso de los dominicos, sí, la ermita de San Bernardino. La ermita de San Bernardino, de la cual quedan unas pequeñas huellas, ¿no?, que lamentablemente se perdieron. Sí. Pues vuelvo a repetir, con el crecimiento urbano. Pero hablando de urbanismo, vamos primero a mandar un corte y luego regresamos con un comentario muy bonito. Por supuesto, y gracias por acompañarnos y gracias por los comentarios que nos manden, que nuestro compromiso está hecho, los vamos a estar comentando, ya sea en las redes sociales o aquí en nuestro próximo programa. Quédese en este espacio, estamos en A Contragolpe. Pero, ¿sabes qué sería muy bonito? Ya estamos en 2022, a unos cuantos años de que se recuerde lo que acaecía en este Oaxaca hermoso allá en los años 30 del siglo pasado. Y había cosas brutales que ojalá algunos abuelos o algunos padres ya grandes se los hayan contado a sus hijos, porque son
recuerdos indelebles. Claro, o que la gente haga ese ejercicio de contar a los más jóvenes cómo era esa cuadra donde vivieron, cómo era esa ciudad, qué hacía la gente en ese espacio público, porque o sea, no está bien, porque hay gente que no le gusta decir que siempre el pasado fue mejor, pero rescatar y tomar del pasado esas formas amables, tranquilas, cordiales de vivir, yo creo que nos inspira a saber que sí se puede vivir en otras condiciones. Es que era incomparable esa sencillez provinciana, que solamente en eso, en la provincia, se podía apreciar. Por ejemplo, hay cosas que a mí no se quitan de la cabeza y que fueron más allá de los años 30. Yo no soy tan viejo, ¿eh? Pero yo recuerdo los panaderos que llevaban, así como en el DF, que iban en bicicleta con sus grandes canastos. No, aquí no eran en bicicleta, aquí eran unas tablas de madera y ahí venían todos los panes dulces. Transitaban por las diversas calles de la ciudad sin que nadie les hiciera una grosería y que iban a las casas donde ya tenían su clientela. A mí me tocó verlos, a mí me tocó ver esas bicicletas. Y además, pues el pan recién horneado en muy buenos hornos y ya sabía la gente con qué panadero iba a comprar el mejor pan. Bueno, y los primigenios voceadores que iban gritando las noticias, ¿no? Que iban gritando las noticias que acaecían en la ciudad o que se entendía que llegaban pues a través de la radio incipiente todavía de allá del Distrito Federal. Pero además que en un ejercicio como de mercadotecnia y de vender más, de pronto tenía que meterse la nota, ¿no? La que tenía que ver con el vecino o con unas cuadras cerca de tu casa, o la que podía llamar más la atención con un delito, con un episodio violento, para que la gente saliera y comprara. Y todavía en aquel entonces había los pregoneros que iban. El señor fulano de tal está vendiendo 2 burros de muy buena estampa que van a servir para esto. Y la señora fulana de tal ofrece tales mercancías. Y era algo que el pregón era interesante. En los pueblos, en algunas ciudades del estado, tan pueblos tan chiquitos, todavía existe ese oficio que ponen un altavoz, que es el altavoz del pueblo, y la gente paga, ¿no? 10 pesos, 15 pesos, y hay una persona que toma nota, yo ya lo vi en un cuadernito, y ahí están anunciando lo que vendes, si se murió alguien en tu casa, si hay boda y puede ir todo el pueblo, o sea, lo que vaya a acontecer, ahí se va a anunciar. Y eso ya está en términos, digamos, de un aparato de sonido, de magnavoz. Pero yo recuerdo una película muy bonita de Ignacio López Tarso, esta señora creo que acaba de morir, Lucha Villa y Narciso Busquets, El Gallo de Oro, qué bonita, en donde él era un pregonero nada más, que se hace de un gallo que ya lo habían dado por muerto, pero se lo pide a un hacendado y lo sana y total se convierte en un gallo de oro. Y es maravilloso, pero al último pues él tiene hasta una aventura con la que era la pareja del hacendado, y más adelante el hacendado llega y apuesta todo a un gallo contrario, y cuando matan al gallo de oro, dijo, pues yo te lo di, yo te lo quito. Entonces volvió a ser pregonero y decía, y que sepa de una vez el pueblo que el que nace pa' maceta no pasa del corredor. Es que López Tarso es una maravilla, y así, porque haciendo un paréntesis, hay que disfrutar mucho a López Tarso cuando se pone a interpretar corridos y cuando en sus espectáculos habla de la revolución, porque de verdad es como usted dice, un pregonero, es un gran decidor. Sí, es extraordinario. Oye, ¿qué me cuentas de aquellas señoras que no había refrigeradores, sino simple y sencillamente todas las mañanas se levantaban, iban con las sirvientas al mercado más próximo o al mercado central, iban con sus jarras vacías para llenarlas de chocolate atole o de, no sé, atole de maíz con granillo, y además comprar las frutas y comprar los vegetales y todo aquello fresco que diariamente utilizaban, ¿sí? Maravilloso. Y algo que se extraña en Oaxaca, porque ya no hay mercados en el centro de la ciudad,
ya es difícil ver esta vida del mercado doméstico, del mercado cotidiano, porque cambió la vocación comercial de estos mercados del centro. Si cuando uno viaja, va a los mercados de las ciudades que visita para ver cómo se vive, o sea, para ver la vida cotidiana, lo que come la gente, ahorita en Oaxaca ya es imposible, porque y para espantar las moscas, ¿no? Por lo menos en el centro de la ciudad ya no se hace. Bueno, ¿y qué me cuentas de aquellas viejas casonas que no tenían estufas de gas, sino tenían braseros? Claro. Entonces se veía transitar por las calles empedradas con su caño al centro de la ciudad de Oaxaca, se veía transitar a aquellos que llevaban un burro, en donde el burro llevaba en su lomo carbón, claro, carbón que ponían abajo de esos fogones grandotes y ahí se guisaba. No se utilizaba el aceite de tal o de tal cosa o de oliva, sino la manteca, terrible, ¿no? Sí. Pero se utilizaba la manteca y yo recuerdo cómo preparaban los huevos estrellados. Ponían primero un buen cucharón de manteca en la sartén y ya que se había diluido, bueno, no diluido, ya que se había quitado como manteca, quedaba puro líquido, aceite, líquido, entonces echaban los huevos ahí y luego todavía les aventaban así encima la manteca. Sí, qué bárbaro, supuesto. terrible. En realidad una época muy bonita en la que las soluciones que se daban a lo cotidiano eran soluciones pues con lo que se tenía a la mano. Y es cierto esto de la manteca y es cierto esto de los fogones, que además implicaban una gran destreza y una gran faena el encender el carbón. Que ya lo creo, porque también junto con el carbón te vendían el ocote. El ocote para que pudiera encender el carbón. Ahora lo usamos, pero para las parrillas, para hacer la tirada de carnes a la Argentina, ¿no? Bueno, ¿y qué otra cosa podríamos recordar de aquel entonces? Pues simple y sencillamente que las casas, esas casas de tipo español o bien ya más modernas, afrancesadas en su estilo, pues recuerdo que muy tempranito, apenas si comenzaba a clarear el día, pues la gente de la casa ya estaba de pie. Sí. Y entonces se abrían las ventanas de par en par para que se ventilara todo, se corrían las cortinas, gruesas cortinas de terciopelo o de un encaje grueso también, y se abrían esas puertas, esas hojas de las ventanas, y se abría el portón también de la casa, y nadie hacía una grosería. A veces estaba todavía pues una recámara que daba hacia la calle, todavía no se acababa de hacer porque llegaba un poco más tarde esa faena, pero la gente estaba respetando todo. Imagínate que ahorita estuviera abierto. No, bueno, pero por otra cosa, eran ciudades donde la gente se conocía, o sea, conocías a la gente de tu barrio y sabías quiénes pasaban ahí. Ahorita puedes uno entrar y salir de sus casas y no conoce a tu vecino. Y cuando no estaba de moda la maseca, sino que la tortilla era tortilla que se echaba a la mano, yo recuerdo que y eso sí lo vi, las tortilleras que bajaban de San Felipe del Agua, claro, corriendo por aquella carreterita angosta, con su tenate. Con su tenate lleno de tortillas en la cabeza, con una rodela para protegerse del golpeteo, y llegaban hasta las casas de sus clientes. Y todavía llegaban calientes las tortillas. Todavía hay señoras que venden aquí en los barrios, que venden en los lugares de la ciudad, que sí llegan a vender así las tortillas, y por lo menos en el mercado, en los mercados de la ciudad, todavía vemos a estas marchantas que llegan con sus tortillas hechas a mano, que uno agradece y que dice uno qué delicia, porque son realmente de esos lujos que en Oaxaca se tienen, ¿eh? También era muy importante, muy bonito. Cuentan mis parientes, cuando en punto a las 7 de la mañana, el edificio central ahora de la UACO, que era el Instituto de Ciencias y Artes del Estado, abría sus puertas, abría sus puertas en punto a 1 minuto antes de las 7 de la mañana. ¿Por qué? Porque a las 7 ya había maestros que llegaban a checar su tarjeta para dar su clase.
y era formidable ver a los estudiantes que iban corriendo con una corbata, porque si no, no los dejaban entrar. O bien, cuando no tenían para la corbata, agarraban un pañuelo o un paliacate y le hacían la forma de corbata, y no sé cómo se la aprendían. Pero bueno, había un respeto y un orden, una disciplina. A veces cosas que ahorita nos parecerían insulsas, tontas y hasta agresivas para la libertad de cada quien, pero que eran observadas con delicadeza y con puntualidad por parte de la comunidad. Claro, y lo decimos, y es bonito poder retomar ese tipo de expresiones y ese tipo de conductas, porque si hablábamos de una sociedad en la que el respeto y la cordialidad eran así la carta de presentación y eran indispensables. Oye, lo que sí ya no recuerdo yo muy bien aquí en Oaxaca, sí lo vi mucho tiempo ahí en México, entonces Distrito Federal, pero eran los organilleros. Los organilleros que iban en una esquina y comenzaban a darle, y casi tenían 4 o 5 melodías y los iban cambiando según el tiempo que era. Y pedían pues, el favor de unas cuantas monedas, ¿no? Qué hermoso todo ello. Yo los acabo de ver en el centro del Distrito Federal, todavía hay preciosos organilleros, pero pues ya se acabó el tiempo de este domingo. Y pues nuestro deseo es que esta conversación se extienda por muchas horas, por toda la semana en sus casas, con sus amistades, para que podamos seguir hablando de distintas formas de vivir que se tenían antes en Oaxaca. Bueno, todo esto lamentablemente no lo pueden encontrar ahorita porque está agotado, pero ya estamos preparando una 4ª edición. Y vuelvo a repetir, si hay alguien que quiera financiar la edición, bienvenido sea. Oaxaca Espacios Culturales. Pues a lo mejor vamos a buscar la fórmula para que podamos tener muy pronto un libro tan bonito, tan agradable, tan ameno como es Oaxaca, Espacios Culturales. Y bueno, muchísimas gracias por su presencia, gracias a La Mexicana, que nos permite transmitir este espacio a través del 570 de AM y del 94.9 de FM. Gracias a Sobeida Toledo en el manejo de nuestras redes sociales, a Soledad Alvarado Juárez, muchísimas gracias por su agenda cultural, y a Eder San Germán, muchísimas gracias por la edición de este programa. Pues no nos resta más que recordarles que la semana empieza el domingo, y el domingo vamos a Contragolpe. Y recordarles que el próximo domingo tienen una cita con nosotros en punto a las 10 horas en estas mismas frecuencias, donde llevaremos a sus hogares un mensaje más de cultura. Hasta entonces, Concepción Villalobos y Guillermo García Manzano les decimos muchas gracias.